Hola, profe. A continuación le voy a presentar la parte 2 del parcial del curso. Lo que realicé fue lo siguiente. Para el primer punto, pues lo primero que hice fue definir un vector donde van a ir guardado, o donde se van a almacenar los valores de las raíces del método iterativo, ¿no? Bueno, aquí definí primero las condiciones iniciales en los tres primeros puestos del vector, de esa forma. Acá es donde comienza el método iterativo. Definí pues los coeficientes que pide acá el programa. A, B, C y Q. El Q lo definí de esta forma. Bueno, el Y de K lo definí de esta forma como el elemento I del vector, y Y de K menos uno significaría el elemento anterior a este, o sea, I menos uno. Así para la En el B, pues aquí pues se usa la función como tal, que la definí en esta parte de acá. La evalúo pues en Y de K, o sea, en el vector en la posición I, y así todo el resto. En el vector B de la misma forma, sí, en el vector B, y en el C de igual forma. Ya para el Y, o sea, ya ahora entrando en el método iterativo como tal, pues está definido de esta forma, ¿no? Entonces Y de K lo nombré como Y de K lo reemplazo. Bueno, Y de K más uno lo nombré como Y de K lo nombró pues de esta forma. Este tiene, bueno, aquí le apliqué el máximo, que lo define en esta función de acá, que lo que hace es pues de estos dos números sacar el máximo de estos dos números. Y ese lo ubica pues acá en el denominador de esto. Acá vuelvo a nombrar las, los vectores. Los corro hacia la derecha. O sea, el vector Y de K. eh, bueno, el vector Y de K menos 2 va a ser igual al vector, al número, a la raíz Y de K menos uno. La raíz Y de K menos uno va a ser la raíz de Y de K, y la raíz de Y de K va a ser igual a la raíz Y de K más uno. O sea, corren una posición hacia la derecha en los vectores. Pues acá defino el error pues, para que pueda salir del ciclo. En caso de que no pudiese salir del ciclo, está este iterador de aquí, que hace que no supere las 30 iteraciones. Aquí imprimo todo esto, el número de iteraciones, la raíz. El tiempo de ejecución, para eso usé la función TikTok, y también imprimo el tiempo de ejecución. Acá sigue el método de Newton como tal. Eh, ya. Entonces, ejecuto. Entonces lo ejecuto acá. Por ejemplo, para la función f, que la definí como una parábola x cuadrado menos 2, da como resultado que las raíces por el método iterativo, bueno, aquí por el método iterativo, pues coge la raíz negativa y acá la raíz positiva. Y ya, eso es acá las raíces. El tiempo de ejecución y el número de iteraciones que usó. Y ya. Para el punto B, que es usar esta función de acá, por este método no siempre se puede, porque depende del intervalo del intervalo no, de las condiciones iniciales que se escojan. Dependiendo de esas condiciones iniciales, el valor de las raíces va cambiando. Por ejemplo, acá en el método iterativo, pues me da un número totalmente diferente al número obtenido por el número de Newton.
Y si se cambia la condición inicial, por ejemplo, cualquiera de estas, la raíz va a cambiar. Entonces, pues, en este caso no siempre se puede aplicar este método. Esa es la conclusión. Ahora para el punto número 2, que es sobre las poblaciones, lo que realicé fue lo siguiente: definí todas las variables, los coeficientes que nos dan, los obtenidos empíricamente. Definí un conjunto de números en el intervalo de 0 a 200. Definí las funciones para la población en las ciudades y para la población en los suburbios. Estas tres líneas de código lo que hacen es graficar estas dos funciones. La función f de x la definí de esta forma. Sucede que el problema lo que nos pide es que la población de los suburbios sea un 30% más a la población de la ciudad. Entonces, pues multipliqué 0,3 por la población de la ciudad y le sumé la población de la ciudad. Operando y despejando esta cosa, pues obtengo esta expresión. La despejé para poder aplicar cualquiera de los métodos, y cualquiera de los métodos, ya sea disección o lo que sea, para poder encontrar el tiempo en el que se ocurra esta situación. Y esa expresión, pues es esta de acá, la que puse acá. Acá abajo utilicé el método de disección, definí los intervalos. Estos intervalos los definí a base de esta gráfica de acá. El intervalo, el extremo inferior del intervalo, pues la imagen tiene que ser negativa. Entonces, pues elegí un valor bastante pequeño, -600, y se garantiza que pues esa imagen es negativa. Y la segunda, pues tomé un valor mayor a 50, que es un valor donde su imagen es positiva. Y ya, esos son pues aquí aplico el método de disección. Aquí defino las imágenes, todo eso. Veo sus signos y aquí defino los intervalos, cómo se mueven los intervalos. Y ya. Aquí obtengo la raíz y ya, eso es. Gracias.